luego le va a dar ya instrucciones de cómo trabajar con la lámina de curva de nivel el ingeniero Sosa Mármol. Y vamos a también a ver, le van a dar también las instrucciones de cómo va a ser el trabajo y vamos a ver cómo han quedado constituidos los grupos. Así que bueno, hasta que vamos a arrancar con el tema del otro día. Habíamos dicho, y le preparé aquí algunos dibujitos aclaratorios, de que, a ver dónde está, ahí está. Bueno, un poco pesada la... Bueno, el tema era cómo hacer el trazado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que van a tener que ver ustedes es las características del diseño que tienen que emprender. Para eso necesitan básicamente conocer el tránsito de diseño y el tipo de zona en el que va a estar emplazado el proyecto. Con esos dos elementos ya pueden entrar a la planilla 1 de diseño geométrico y ahí tienen las características de diseño en lo que hace a la velocidad de diseño, a la velocidad directriz, a los radios mínimos, tanto absoluto como deseable, también a la pendiente máxima relacionada con esa velocidad y un valor de pendiente y longitud también que tienen en una tabla para longitud crítica, a lo cual ustedes van a tener que luego ajustar un poco más a las características propias del proyecto en lo que hace a volumen de tránsito, proporción de camiones, altura sobre el nivel del mar. Entonces, con tránsito y zona ya tenemos la categoría y tenemos la velocidad directriz, los radios, las pendientes, la longitud de pendiente y luego vamos a hacer un ajuste de esas longitudes de pendiente. Ese van a ser los parámetros fundamentales para el diseño en esta etapa que es la planimetría. Primero comenzamos haciendo un trazado en planta, a lo cual hay que tener en cuenta una serie de aspectos vinculados con el terreno, como hacer, primero saber de dónde a dónde va el proyecto, o sea, los puntos de control, el inicio y el fin del tramo. El proyecto también puede tener puntos intermedios por los que es necesario pasar o esquivar o tener en cuenta, que van a ser los puntos de control en el sentido que esos puntos los tenemos que respetar. Como les decía la vez pasada, ya la mayoría de los caminos están trazados, quedan muy pocos en zonas vírgenes, así que también vamos a tener que tener en cuenta los caminos preexistentes que hay. El catastro de las propiedades. El catastro es cómo están divididas las parcelas que son rentistas al camino. En este caso, ustedes en el proyecto eso no lo vamos a tener en cuenta porque no va a estar esa información de catastro y vamos a hacer un camino en zona virgen, o sea, sin camino existente. Luego hay que ver los puntos que también generen algún conflicto, como ser algún problema de fundación geológica, ya sea por inestabilidad o por zona de anegamiento, zona inundable, terreno inestable. También hay que ver desde el punto de vista ambiental si hay que respetar alguna zona en cuestiones ambientales que esté protegida o por alguna cuestión arqueológica que haya yacimientos arqueológicos.
Tenemos que tener en cuenta que si nos encontramos con alguna condición en el medio, pongamos una escuela, un hospital, vivienda, una industria, lo que sea, la vamos a tener que mantener, entonces también las vamos a tener que tener en cuenta. Y luego tenemos que, teniendo ya esta recopilación de antecedentes, tenemos que hacer el reconocimiento en el terreno. Para el caso nuestro vamos a trabajar con un modelo digital de curva de nivel, en las cuales vamos a tener que aprender a identificarla y ver cómo nos ayudan esas curvas para tener en cuenta el entendimiento de la topografía del lugar, y luego hacemos la traza tentativa. En las curvas de nivel, habíamos visto la vez pasada que hay que tener en cuenta que es una lomada. Por ejemplo, este es el caso de cuando se dan curvas cerradas. Cuando hay curvas cerradas, acá podemos ver que son curvas, la equidistancia mayor que la que se marca en línea gruesa es de 10 metros y tiene 4 líneas intermedias que dividen en 5 partes esa equidistancia de 10 metros, o sea que cada una va a representar 2 metros. Entonces, si nosotros observamos acá por la cota de la equidistancia, que la más extrema, digamos, de la curva más grande que tenemos en la visual acá de 2410, luego sigue a 2420, a 2430, a 2440 hacia adentro. Entonces, hacia adentro del encierro, estamos viendo que crecen las cotas, se nos da la idea de que esto es una elevación. Si fuera que decrecieran las cotas, en el caso contrario, sería una depresión. Entonces es muy importante identificar las zonas de curvas cerradas para que tengamos en cuenta si son elevaciones, depresiones, que generalmente van a ser zonas esquivas, o sea, así como están que se levantan en espacios de terreno chicos, no conviene tomar esa zona, sino más bien esquivarla. Luego tenemos que hacer en las otras zonas lo que son la identificación de las líneas de descubrimiento y divisorias de agua. Aquí tenemos el caso en que las curvas están bajando hacia la derecha, y digamos que cuando la concavidad es ascendente de la curva, así que están, digamos, cuando están bajando las curvas, la concavidad que sube en el sentido de creciente de cotas, ese es el punto más agudo de la concavidad, nos va a dar la línea de escurrimiento que está en azul. Por el contrario, la concavidad del otro sentido nos está indicando que es una divisoria. Lo que quiere decir que la cuenca se enmarca entre las dos líneas de trazo rojo que están acá, y es la cuenca que está virtiendo hacia el escurrimiento que está en azul. Bueno, nosotros cuando hacemos el proyecto, lo que tenemos que evitar acá es lo que tenemos que evitar es de ir justamente por el fondo del cauce, no vamos a hacer justo el proyecto por el fondo del cauce. Supongamos que tengamos que ir en este sentido. Y estos seguramente son afluentes de un cauce mayor. Si tenemos que hacer un proyecto en este sentido, también tenemos que tomar cierta distancia del cauce para que el camino no se inunde. Si estamos así en el sentido vertical, lo que tenemos que averiguar son los vestigios de las inundaciones más fuertes que haya habido en el lugar, para tomarla como una cota de referencia, una cota de máxima creciente, y alejarnos un par de metros por lo menos desde ese punto. Si el camino es en el sentido de la línea horizontal, ya no hacemos coincidencia con esto,
ni tampoco va a quedar bonito que lo hagamos por la divisoria, porque termina siendo un camino en desmonte, en corte, que no va a tener casi visor hacia los costados. Entonces más nos conviene hacer un camino a media ladera, ¿no? O sea, entre la divisoria y entre el cauce, ya sea para cualquiera de estos lados. ¿Cómo hacemos el trazado tentativo entonces? Teniendo ya los puntos de control y teniendo los valores de la velocidad directriz, de los radios y de las pendientes y el ajuste de las longitudes máximas que lo hacemos con el abaco que vimos de ejemplo el otro día, tenemos que ver qué inclinación tiene el terreno, tanto longitudinal como transversal, como para que nos demos una idea más acabada de lo que tenemos que sortear. Un terreno que tiene una inclinación longitudinal, así en términos generales, menor del 3%, es un terreno que lo podemos considerar llano, cuando la inclinación transversal también va a ser menor del 10%. Cuando esa inclinación sube, por ejemplo, hasta el 6%, ahí ya podemos hablar de una zona ondulada, la inclinación longitudinal, y las transversales pueden ser mayores, pueden estar entre 30, 40, 45%. Y ya si de ahí pasamos del 6, ya pasamos al 8, al 10%, ya estamos hablando de zona montañosa, y cuando pasamos el 8, ya hay una zona de quebradas, ¿no? Nosotros entonces, identificando el tipo de zona y la velocidad y teniendo ya los datos, tenemos que hacer una tentativa ahora para unir los puntos de control. Para eso tenemos que hacer, el caso de zona ondulada o montaña, una curvilínea, es una línea curva que vaya, digamos, dirigiéndose del punto de partida hacia el de llegada, tratando de seguir más o menos lo que es el suelo y pendientes que no generen un fuerte atraso en los vehículos más lentos, que tiene que ser pendiente suave. Entonces planteamos esa curvilínea, comparamos esa curvilínea con los radios mínimos que hemos sacado para ver si los radios mínimos pueden entrar dentro de eso. Las mejoramos a las curvas si es necesario. Hacemos una poligonal luego que contenga esa curvilínea, ya justificamos, digamos, la curvilínea esa. Y de ahí identificamos los vértices de los poligonales, nos fijamos que los vértices tengan suficiente distancia como para que puedan ponerse las curvas sin que haya entrecruzamiento. Numeramos vértices o puntos de intersección, también se llaman en software de uso. Medimos las longitudes de los tramos, medimos el ángulo de deflexión de los vértices, con los ángulos de deflexión de los vértices, el radio de curvatura y los demás parámetros, calculamos la geometría de la curva en lo que hace a tangente y externa como para poder dibujarla y también para poder calcular la progresiva. Verificamos que haya separación entre las curvas y replanteamos esa curva en el plano ya rectificada para que tengamos la alternativa lista. Ahí terminaría la primera etapa del práctico. Entonces, supongamos estas curvas que tenemos acá a la derecha. Acá hay 10 metros de altura y midiendo en la escala nos da que de A a B hay 490 metros. Y de B a C, con la misma equidistancia, por ejemplo, nos da 170 metros. Cuando es mayor la separación entre las curvas esta, va a ser más suave la inclinación, es menor la pendiente que va a haber entre estos dos puntos. Aquí estamos midiendo más o menos perpendicular a la forma de la curva para tener la inclinación del terreno. Si hacemos el cálculo de la pendiente, y dividimos entonces los 10 metros en los 490, nos da que de acá hasta acá tenemos una pendiente del 2%. O sea, si yo vengo con un camino en este sentido, no tendría problema, el 2% es una pendiente fácil, pero del punto B al C
ya tendría una pendiente del 5,88%, no está dando casi el 6%, está dando mucha pendiente. Ahora, si nosotros observamos, damos este AB, vemos que acá tiene el 2 y aquí tiene el 6, pero sin embargo, si nosotros lo analizamos en conjunto, combinado, y vemos de A hacia C, podemos ver que de A a C tiene 3 metros de pendiente, que sería 660 metros de largo y con un desnivel de 20 metros. Eso nos da el 3% las pendientes combinadas desde A a C. Esta línea que yo estoy haciendo acá, la celeste, tendría esa pendiente, la cual yo luego la puedo bajar un poco para hacer algo en terraplén en este sector y algo en corte en este sector. De esa manera obtengo una pendiente mucho más favorable del 3%, lo que sí me implica que esto lleva un movimiento de suelo porque no acompaña terreno natural. De todas maneras, cuando hay, digamos, la zona es llana, hay que tratar en general de llevar siempre paralelo la rasante al terreno. Ahora, ya con es ondulada, ya vamos a tener cortes y vamos a tener relleno, ¿no? Y con es montañosa, mucho más aún, es bastante poco probable que podamos mantenernos paralelos al terreno. Y también podemos probar, en vez de pasar en línea recta, por ejemplo acá, que sería para generar ese 6%, podemos probar qué inclinación tendríamos que cortar las curvas para pasar con el 5%. Entonces, este radio sale de dividir 10 metros, que es la equidistancia, en el 6%, y nos da 167 metros. Pero si lo dividimos en el 5%, los 10 metros, nos da 200 metros. Entonces, este radio es para 200 metros y ya nos dice que en vez de pasar en este sentido, cortamos las curvas con esta inclinación, ya tenemos una pendiente de 5. Si quiero tener menor pendiente, por ejemplo, del 4, tengo que cortar con un ángulo de 250 metros. Entonces corto una longitud de radio de 250 metros. Eso me da el 4%. Si sigo aumentando la longitud hasta un poco más de 300 metros, tenemos el 3%. Y si llego a 500 metros, ya estoy a esta distancia, estoy con el 2%. Quiere decir que la inclinación de esta, o de esta, entre el 2 y el 3, estas dos inclinaciones, esta franja de inclinación, me está dando una inclinación que debería de tener en cuenta yo a la hora de cortar el terreno para llevar una pendiente que no dé problema con los vehículos pesados. Eso entonces lo podríamos materializar. Supongamos si yo en el punto A tomo, supongamos, los 333 metros para tener el 3%, y corto con un círculo que hago centro acá, entonces tengo dos puntos, el B y el B'. Yo yendo en el sentido B o más inclinado, acá tengo el 3 y cuando más me inclino yo tengo una pendiente más suave. Todas las pendientes que están encerradas entre B y B' son las pendientes mayores de 3, llegando al máximo del 6, que era yendo en perpendicular. Entonces supongamos que de estos dos puntos yo pretendo seguir con el 3 como para sacar una línea de tendencia. Voy al punto B y hago otra vez centro con el mismo radio y tengo otros dos puntos. Entonces, de nuevo, toda esta zona acá del medio es la zona de pendientes, digamos, nocivas. Entonces, supongamos que elija el punto C y de acá de nuevo, acá ya tengo una mejor separación de curvas. Ven que la curva está a un poquito de mayor distancia, si quiere decir que aquí ya la puedo pasar en línea recta. ¿Qué hemos obtenido? Aquí ya hemos obtenido una forma de pasar esto con el 3%. Y acá yo sigo más inclinado, voy a tener menos de 3, que está muy bien, pero puedo llegar hasta esto si es necesario hacer una curva o algo, hasta esta inclinación, porque me lo permite ya el terreno que es menos inclinado. Entonces, supongamos que hayamos elegido los puntos A, B, C y D, que eran estos que están en esta poligonal roja. Yo la curvilínea que tendría sería esta que dibujo acá.
Luego a esta curvilínea yo le tendría que hacer la poligonal para sacar los vértices que den estas curvas. De todas maneras, eso también es motivo de pequeños movimientos, no es todo así a que sea perfecto. Y también tenemos que ver quizá del punto, el vértice que se genere acá en A y en C, entre estos dos haya distancia suficiente, y quizá yo vengo de antes en vez de hacer una línea así, aquí, ahí, y ahí vengo con una línea que pase por el medio de todo esto, una línea en este sentido. Y una línea que puede tener un poco más de 3 y en esta zona puede tener un poco menos de 3 que la compensaría. Entonces esa era más o menos como para darnos una idea de cómo se puede hacer un trazado siguiendo una pendiente fija. En este caso estamos siguiendo una pendiente que es del orden del 3%. En la medida que yo me mueva de esa pendiente, voy a tener, si me inclino más suave, y si me inclino menos, con más pendiente. Si me inclino menos, con más pendiente, lo que voy a tener que hacer es hacer estos cortes que están acá en la zona de terraplén, en la zona de desmonte, perdón, y estos rellenos que sería construcción en terraplén. O sea, esto sería el perfil cuando yo voy paralelo al terreno. Sería siguiendo la línea celeste, supongo. Ahora, si yo vengo con una línea en este sentido, bueno, ya voy a tener relleno, corte y relleno. De nuevo, no está mal hacerlo esto, porque también hay que cotejar el mayor recorrido versus el menor movimiento del suelo. Entonces, supongamos que yo quiera ir de A a B por este sector, mido esta longitud y tiene 3 kilómetros. Yo puedo hacer las primeras observaciones y decir, bueno, la cota esta es más o menos 2374, si la 2370 es esta, 2000, a ver, perdón, ¿cuál es? 2390, 2370. Bueno, 76 sería acá, el punto A. Y la cota de llegada del punto B es la 2300 y 2386 sería esto, no 94. Bueno, el tema es que entre esos dos puntos hay una desnivel más o menos de 20 metros y una pendiente desde A a B. Si yo hiciera una línea solo, o sea, si el camino fuera en recta con una sola pendiente, tendría 0,6%. Pero estoy haciendo rellenos acá seguramente, en las zonas estas que también me van a hacer falta para poner la obra de arte para que circule el agua por ahí abajo, a nivel alcantarilla, y voy a hacer también algunos cortes, probablemente en esta zona esté cortando. Esto se eleva hacia acá, así que esto es todo una salida de este lado. Entonces, si yo considero la parte aquí más de mayor suba, aquí vemos que la línea va paralela a las pendientes, o sea, aquí prácticamente el corte es mínimo, aquí es un corte inicial, pero muy pequeño, pero aquí en cambio estoy cortando 10 metros, 20 metros, y con esta 22 metros en recorrido muy corto. Tomamos de D a E, porque están las curvas mayores ahí, no podríamos haber tomado un poco más, tengo 400 metros. Y en esos 400 metros tengo un desnivel de 20. Es decir, que si yo hiciera un camino en este sentido, acá tendría que vencer una pendiente del terreno el 5%. Entonces, bueno, eso sería un primer planteo, hago una línea recta, digo, no, es muy fuerte la pendiente ahí, vamos a probar con esto. Más o menos trato de seguir la forma de la zona y hago una curvilínea como para unir esos dos puntos, ¿no? Digamos que la curvilínea tiene, sigue la forma de las curvas aquí por las concavidades, y aquí sí se levanta en la parte de cuando hay divisorias de agua. Este es un trazado que respeta más o menos, o tiene la forma de la curva de nivel. Ahora, hay que ver si
estas curvas, cómo son con respecto a los radios mínimos. Entonces, de acuerdo a la categoría, supongamos que era la 3 en montaña, y yo tenía radio mínimo absoluto de 120 y radio mínimo deseable de 180 metros. Entonces, pongo los circulitos de los radios, el grande y el deseable, y veo que acá puedo andar con el deseable. Acá, si obviara la curva pequeña y tomar una sola para acá, podría mandar el de 180 en el deseable. Ahora en esta no me está entrando el de 120 y esta tampoco y esta tampoco. Y teniendo en cuenta que el radio de 120 es el mínimo absoluto, no es el deseable, es el que no tendríamos remedio de poner. Y la subida que teníamos antes de 20 metros y 500 metros, digamos, ahora se transforma en la parte más complicada, sería este punto a este punto, o sea, estaríamos haciendo 10 metros y esta distancia debe ser comparada con la recién que era de 400, debe ser unos 600 metros, o sea que los 10 metros en los 600 metros nos está dando una pendiente del 1,6%, una pendiente bastante suave. Ya no tenemos problemas de pendiente. Entonces, lo que sí está mal es que tenemos curvas con radio mínimo absoluto y si no tenemos más remedio, tendremos que usar. Pero veamos si se puede mejorar eso. Entonces hacemos esta otra curva, mucho más suave. Acá, si bien tiene corta dos curvas, está cortando 4 metros en este espacio que debe ser unos 50 metros, que sería como un 8%, una cosa así. Tiene la ventaja de que esto a la vez es una obra de arte, así que no hay problema, porque hay que tener una excavación hacia abajo para poner las alcantarillas, ¿no? Y ya de nuevo acá, el corte, digamos, si bien acá está corto todavía el tramo, es más largo que el inicial y de última estamos subiendo solo 10 metros. O sea, en un recorrido corto, las longitudes máximas seguramente nos van a dar, y ahí puede ser que nos dé una pendiente, pongamos que esto sea 300 metros, 10 metros, puede ser del orden del 3%, o sea que tampoco va a ser inconveniente. Aquí probamos los radios, estamos usando radios mucho más grandes que los deseables andan bastante bien acá. Así que podríamos hasta ahorita radios mayores todavía que los radios deseables. Y por ejemplo acá, comentarles que se podría eliminar esta curva para garantizar sobrepaso en toda esta zona y asegurar desde el tramo B que haya tramos de sobrepaso en este sector y en este sector. Entonces supongamos que adoptemos esta curvilínea como la solución al problema. Ahora lo que hay que hacer es la poligonal que la contenga la curvilínea. Entonces ahora trazamos líneas rectas y hacemos la poligonal que contiene esta curvilínea. Luego viene la tarea de poner los vértices, que bueno, son los puntos de intersección. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la longitud desde los tramos y sacamos los ángulos de deflexión de aquí de los vértices y calculamos las curvas horizontales, para lo cual sacamos las tangentes, el desarrollo entre la curva y la externa. Con la tangente y el desarrollo ya podemos calcular las progresivas, digamos, por el trazado, y con el cálculo de la externa podemos poner un punto aquí en la bisectriz y tenemos el centro de curva, principio de curva, centro y fin de curva, y podemos dibujar a la curva para ver ya cómo queda nuestro proyecto terminado. Entonces habría que enumerar todos los vértices y hacer la planillita, y llegada a esa instancia se termina la primera etapa de este práctico.
Este práctico tiene la primera Profe, etapa. Sí, lo escucho. tengo una duda. O sea, nosotros de la planilla número uno obtenemos los radios, Sí, mínimo absoluto y deseable. sí, Pero nosotros o sea, sería la ruta, el camino, digamos, que sí. trazamos. Eh, ¿Tenemos que sí o sí tomar esos valores o nosotros podemos adoptar algo y según qué, con qué lo A adoptamos ese ver, valor? bueno, digamos, el mínimo significa que mínimamente es. O sea, los deseables es lo que tenemos que tratar de poner en todo el tramo. El absoluto es si no hay caso, no hay forma, no tengo mucha pendiente, tengo muy fuerte, bueno, tengo que agregar recorrido y ese recorrido me lo hace más sinuoso y bueno, tengo que poner el mínimo absoluto. Menos que el mínimo absoluto, no. Ese es el piso. Lo deseable es lo que se ponga. Ahora, pueden tener radios mayores que lo deseable. De hecho, ¿cómo se llama? La recta, el tramo recto es radio infinito. Pero ustedes pueden tener un radio mayor. Lo que sí no conviene hacer es intercalar, supongamos que tenga 10 curvas y hace 7 curvas con el radio mínimo deseable y de golpe le pone una muy grande y luego vuelve a bajar el deseable. Lo que conviene es llevar cierta uniformidad en el tamaño de las curvas. Puede haber variaciones, pero que las variaciones sean del orden no más de la mitad del radio, o sea que si el radio es 300 metros, bueno, el próximo puede ser 450. O bien muy grande, que son prácticamente como rectas, que no llevan pedal, que nos estamos dando radio de más de 2000, 3000 metros. Si van a ser radios chicos así, que estén por debajo de 500 metros, no conviene poner un radio de 100 y otro de 500, otro de 100, no. Es mejor llevar de 100 o de 150 o de 180, lo que le diga que sea deseable, y por ahí si tiene espacio, pone alguno más grande, pero que no sea mucho más grande. Y si no pone, todo un poco más grande, si le da para poner en todas partes de 300 metros, bueno, pone de 300 metros, no hay problema. Si supongamos que el mínimo sea como el ejemplo este que decía 120 el absoluto y 180 el deseado. Y tiene para poner todo de 300, bueno, ponga todo de 300. O sea, es bueno mantener cierta uniformidad en el proyecto. Ahora, eso luego, nosotros como primera etapa, hacemos, porque hay que empezar por algún lado la planimetría. Luego vamos a hacer la altimetría. Y en la altimetría nos van a aparecer curvas verticales. Y ahí vamos a tener que hacer una coordinación de las curvas verticales con las curvas horizontales. Y vamos a tener que ver los solapamientos de curvas y todo eso. Así que, digamos, tampoco es bueno poner radio innecesariamente grande si el trazado tiene una velocidad directriz baja, porque con los otros anda bien. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Lo mínimo del deseable para arriba. El absoluto, entre el absoluto y el deseable, y bueno, si no puedo poner el deseable. Y si puedo elegir uno más grande, elijo uno más grande. Yo le diría que en esta etapa, y hasta ver qué pasa con la altimetría, porque el proyecto tiene ida y vuelta, digamos, uno después de hacer la altimetría puede volver a hacer la planimetría y así. Ahora nosotros vamos a hacer una etapa de tentativa y vemos qué sale. Y de acuerdo a eso, ya cuando tengamos la altimetría podemos tomar una mejor decisión sobre la planimetría, de mejorar o no el cerrar. Entonces, como consejo es, pongamos lo deseable o un poco más que lo deseable, pero ahí nomás. Si le da el deseable, no sé, 240 metros y le ponemos 300, bueno, pongamos 300. Pero no le pongamos 500, porque no sabemos todavía qué va a pasar con la altimetría. Cuando veamos la altimetría, recién ahí tomamos alguna decisión. Consejo entonces, usemos el deseable o un poco más que el deseable. Y caso que no se pueda, bajamos el valor deseable, pero nunca hasta por debajo del mínimo, entre el deseable y el mínimo. No sé si me he sido claro o capaz de lo confundí más. Sí, gracias. Bueno, eh, entonces,
En esta primera etapa hacemos el primer trazado tentativo. Luego, aprobado ese trazado tentativo, tiene que hacer una segunda alternativa, siempre en planimetría, todavía no hacemos altimetría. Hacemos, perdón, bueno, la verdad es, Agustín, no sé si estás ahí. Sí, sí. Sí, daría lo mismo, no sé cómo si yo, a ver, hacemos los dos trazados en planta y recién altimetría. Sí. Bueno, Lo mismo, los dos trazados verifican la altimetría con un corte rápido. Claro, pero a ver, pero cada uno va a ser trazado y altimetría, o trazado 1, trazado 2 y recién altimetría. No, tienen que ser los dos trazados con altimetría para poder elegir. Por eso, pero el orden en que ellos van a presentar es planimetría primero, y hay altimetría de esa planimetría o pasan a la segunda alternativa y recién altimetría. No, tienen que hacer las dos planimetrías primero. Y recién altimetría. Después las dos altimetrías para poder elegir con longitud virtual. Exacto. Bueno, sí. Bueno, entonces van a hacer el trazado en planta, después hacen otra alternativa. La idea es que la otra alternativa no compita con compita con la primera, no que sea una alternativa que no nos guste o que le estemos haciendo mal a propósito, tiene que hacerla con ganas. Puede tener coincidencia en parte con la primera, pero tiene que ser diferente. Y una vez hechas las dos trazados en planta, que el trazado termina cuando tienen la progresiva del punto de llegada, ¿no? Ahí hacemos la altimetría, para lo cual vamos a dar algunos tips para hacer la altimetría, hacia el trazado de la rasante. Hacen la rasante de los dos proyectos ahí juntas, van los dos, y viene la elección de la alternativa. Probablemente lo hagamos por longitud virtual, que lo venimos haciendo siempre. Una vez elegido cuál de las dos alternativas es la más conveniente, ahí vamos a hacer ya el proyecto con la plana y altimetría de detalle y los perfiles transversales. Y bueno, y ahí termina el práctico. Nosotros el lunes le vamos a entregar, en función de los grupos que están, las curvas de nivel con los puntos de control, ya para que empiecen a trabajar en práctico la semana que viene. Ya vamos a ver. El lunes vamos a trabajar ya con grupos. ¿Agustín en clase? No, vamos a trabajar en grupos. Primero, la clase va a ser para todos y después la idea es que cada docente ya tenga su subgrupo de WhatsApp con los grupos que tenga asignados. O sea, si son más o menos, calculo 4 grupos por docente. Claro. Y bueno, lo recomendable sería que tengan algún horario que sea, o después de clase, pero, que tengan, sí, para ir controlando, digamos. No dar clase para que ya vamos con el trabajo y vamos haciendo ahí el aprendizaje directamente. Claro, vamos a ver parte práctica directamente. Lo que podemos hacer capaz que si algún grupo se anima a presentar y uno le muestra todo cómo fue el avance. Bueno, eso lo vemos hasta el lunes. Claro, pero no tenemos para entregarle ahora las curvas ni nada. El lunes recién nos vamos a entregar. Claro, pero ahora tengo para mostrarle también el ejemplo. Sí, no, por supuesto. Sí. Bueno, de todas maneras, el lunes vamos a ver cómo va a ser en mecánica de trabajo más conveniente. El tema, bueno, yo le expliqué un poco acá a nivel conceptual, ahora ya a nivel qué es lo que tienen que hacer ustedes con la lámina y cómo trabajar con el AutoCAD y todo, ya le va a explicar el ingeniero Sosa Marco. Así que, bueno, y las explicaciones de las otras partes
El práctico lo vamos a ir dando a medida que se vaya desarrollando para no llenarlo de conocimiento antes de tiempo. Así que bueno, eso es todo por ahora. Quedan con el ingeniero Sosa Marmo. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, Ahí le voy a dejar de compartir para que yo pueda compartir. Gracias. Bueno, aquí voy a hacer un ejemplo práctico con AutoCAD para que veamos cómo sería el trazado. Ahí le voy a comenzar a compartir. A ver si pueden ver bien ahí. Bueno, ahí hice unas curvas de nivel. Estas son una modificación sobre el año pasado. Y acá hay 2 puntos amarillos, están marcados aquí y aquí. Tenemos curva de nivel que está en cada metro. Si no me equivoco, en el práctico vamos a terminar teniendo cada 2 metros. 615 y 610, ¿ven? Acá en este caso se ve una parte baja, más llana, con la separación entre curvas de nivel más grande, eso es más llano, y más hacia el norte, si tuviésemos el mapa por el norte arriba, está la parte más montañosa. Los 2 puntos, lo primero que tienen que verificar siempre es la cota de inicio y fin. Acá estamos entre 616 y 617 metros de nivel. Y el otro punto, estamos entre 621 y 620. Entonces tenemos 5 metros de desnivel. Y lo otro que tengo que saber siempre como una cosa general es la distancia recta para poder hacer una pendiente promedio. Tenemos 4.500 metros, o sea que una pendiente prácticamente cero, porque 4 metros, 4.000 es un 1 por 1.000. Eso es como un dato general. Segundo, como lo explicó el ingeniero recién, lo interesante es saber que siempre que si yo acompaño la curva de nivel, vamos al caso exagerado ya de que vaya directamente por la línea curva de nivel, tendría una pendiente cero. Pero bueno, hay que ir viendo las pendientes transversales para que sea un trazado óptimo, sea sencillo, e ir buscando el mejor camino. Justo acá entre estos 2 puntos podemos ver que hay una lomada. Entonces tendríamos que evitarla, ya sea pasar por abajo o pasar por arriba. Evidentemente, vemos acá cómo está subiendo el terreno. Por acá abajo nos mantendremos más a nivel. Pero a veces pasa que si bien uno se mantiene a nivel, cuando uno quiere avanzar, comienza a cruzar todas las curvas a nivel perpendiculares y tenemos una pendiente longitudinal muy alta. Así que hay que tener cuidado con la forma. Entonces, lo primero que tienen que hacer es saquen el OSNAP, cosa de poder dibujar sin que se referencie, y pongan una polilínea. Entonces comienzan y van marcando donde ustedes quieran. Estaba sacado el OSNAP. Bueno, acá por ejemplo podemos decir, bueno, pasemos por acá abajo de la lomada, que tiene esta forma de curva de nivel. Esta sería una forma. Ahí les marco más fuerte. E hice una polilínea, solamente marqué puntos al azar, no es solamente un gráfico a mano suelta, digamos. Ahí les marco en rojo, más grueso. Ese podría ser un trazado tentativo, un aproximado. En realidad lo exagero un poco, acá hay una curva demasiado larga, hay que tratar de trabajar como sabemos que va a ser el camino, que son tramos rectos y curvas más cortas. Pero bueno, no es problema en esta etapa, si acabamos de tirar la primera línea no podemos ponernos en X. Y la segundo intento vamos a ver qué pasa si es que vamos por arriba, por el norte de la elevación esta.
Entonces también simplemente hacemos una polilínea. Acá la salida puedo mantener, puedo ir comenzando a subir un poco para que de pronto no tenga una subida repentina. Entonces voy subiendo de a poco. Acá me mantengo más o menos paralelo a la curva de nivel. Y acá donde las curvas de nivel justo se abren, también aprovecho yo y hago la curva. Y acá llego al mismo punto. Entonces yo tendría dos alternativas, una roja y una azul. Previo a esto, me olvidé algo importante, es trazar las líneas de agua. Sergio, ¿vos viste eso con ellos antes o no? Sí, ya le expliqué cómo lo tienen que sacar. Sí. Bien. Bueno, ahí tenemos dos alternativas, la alternativa roja y la alternativa azul. ¿Ahí alguien ya tiene algún problema? O sea, ¿no comprendió algo? Bueno. Acá podemos ver la longitud. Esta polilínea tiene 4.886 metros y la otra tiene unos 5.093. O sea, son 5.000 más 100 metros una y menos 100 metros la otra. En este caso solamente estoy uniendo 2 puntos. Para el práctico vamos a tener 3 puntos. O sea que capaz que en una de esas hubiese sido una alternativa por alguna razón, digamos, porque tengo que pasar por el punto que está acá en el norte y eso me exige un poco más el trazado del camino. Acá voy a trazar también lo que tenía que haber hecho antes, que es la línea de aguas. Acá se puede ver fácil que hay, recuerden que acá abajo es la parte más baja. Entonces, para que ustedes lo puedan distinguir, si yo hiciese un corte, yo creo, por ejemplo, yo creo ahora que hay una línea de agua por acá, ¿no es cierto? Ahí, voy a graficar. Esta la voy a poner en azul y a cambiar la otra en verde para que no se confunda. Esta línea que está en azul es lo que creo yo que es una línea de agua. Si yo hago un corte transversal a la línea de agua, ¿qué encuentro? Que la cota que está a la izquierda, o sea, si yo estoy mirando aguas arriba, la cota que tengo a la izquierda es 613, después va bajando 612, 611, 610, se va bajando desde la izquierda hacia el centro de mi línea y luego comienza a subir 610, 611, 612, 613. O sea, tiene la forma de B corta. O sea, este sí es una línea de agua. Para verificar, digamos, la línea de agua, lo que tengo que hacer es eso, hacer un corte transversal y ver que tengo el punto más bajo en el medio. Y acá yo debería seguir con mis líneas y ver cómo va subiendo. O va bajando el agua, digamos. Acá está marcado. Hasta acá aproximadamente va el agua. Y acá, por ejemplo, vemos otra salida. Vemos agua que viene así. Así va subiendo el cerro, digamos, o viene bajando del cerro. Y así tienen que hacer con todos los puntos para que tengamos cuidado de no justo poner en el medio del cauce el camino. También generalmente los caminos son paralelos, o sea, tenemos muchos casos en zonas montañosas, onduladas, bien marcadas, que los caminos son paralelos a las líneas de agua. Acá podríamos ver otra, acá hay otra línea. Fíjense, justo hice el error que les estoy comentando. Acá hay una línea de agua
y justo voy por la línea roja, ¿ven? Ven que acá venía prácticamente por el cauce y no nos dimos cuenta. Por eso es lo importante de marcar primero las líneas de cauce. Entonces, en este caso, tendríamos que modificar, irnos más arriba y tratar de cruzar de forma más perpendicular. O sea, los puentes son los que se ubican para poder cruzar los cauces y para que tenga una luz menor, tienen que ser lo más perpendicular posible. Siempre hay que ver qué es lo que más conviene, porque si para ser perpendicular yo tengo que hacer una curva antes y después que es demasiado marcada, capaz que me conviene hacer un poco más largo el puente. Esos son los famosos criterios de los ingenieros que después tenemos que ir aplicando. Acá hay otra línea más de agua. Entonces la idea es que ustedes hagan este mismo procedimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es totalmente práctico, así que la idea es que pregunten con confianza y es como que está medio descolgado, digamos, del otro. Ahora solamente estamos dibujando. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Entonces, el siguiente paso... Bien, pregunta. En el mapa topográfico, todas las secuencias de B cortas, así que significa que va a un cauce de río, digamos, o algunas sí y otras no. Si el corte transversal da una B corta, sí. Acá, por ejemplo, ven unas Bs. Esta sí, en este caso sí se da el caso que tengo más bajo las cotas que están adentro que las que están encerrándolas, digamos. Entonces este sí. Pero, por ejemplo, acá tiene una forma como de B corta, ¿lo ven? Y esto, en realidad, si hacemos un corte transversal, yo tengo un punto más bajo y adentro me hace un punto más alto y después comienza a bajar. O sea, yo tengo al revés. O sea, el corte transversal es el que tiene que ser en forma de B corta. Vamos, esto es una dorsal, una separación, es como una parte alta. ¿Me entienden? Claro, sí. O sea, mi duda era si habría que marcar todos los casos donde se dé así de que podría ser un cauce de río, digamos. Sí, es importante. Para todos los proyectos que yo tengo que saber es la parte hidráulica, ya que la mayoría de los casos no son ríos, son arroyos, son algo, digamos, mucho menor, pero después donde se me va a acumular agua. Y donde se me acumula agua, yo puedo estar haciendo una presa, digamos. De hecho, a ver, les muestro un ejemplo. Supongamos que acá, está dándome mal el scroll. Supongamos que acá yo no pongo una alcantarilla en este punto. Ven que acá tengo el camino verde que está cruzando al río azul. Si yo no pusiese una alcantarilla acá para que pase, yo tengo desde acá hasta acá tengo el mismo nivel. O sea que todo esto haría una laguna yo. ¿Me entienden? Todo esto sería una laguna. Se llenaría de agua hasta que rebalsa. Ese es uno de los grandes problemas que pueden traer las rutas. De hecho, que se cree que en la inundación grande de La Plata de hace 10 años más o menos, el problema era la falta de posibilidad de erogación de agua. Y cuando se hizo una ruta, se levantó el nivel, un lugar muy plano, 2 metros, capaz que son 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros, 4 kilómetros para atrás y termina inundando todo. En el caso montañoso ondulado es mucho menos grave debido a que en algún lado habrá algún fusible, algún lugar más bajo donde podrá pasar el agua. Pero en caso de un lugar muy llano puede ser una gran laguna que hagamos. Claro. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a trazar unos trazados más rectos. Vamos a buscar la poligonal que hablábamos antes.
Entonces salgo del mismo punto y digo, bueno, acá esta curva me puedo jugar y hacerla más recta, o sea, no la tomaría esa curva o ese quiebre que había hecho antes y me iría por acá. Hago aquí. Acá veo que hay una curva muy grande, entonces es un radio muy grande. Recuerden que acá en 5 kilómetros estamos hablando acá más o menos de un radio de 700, 800 metros y no es la categoría que tenemos nosotros, entonces haríamos la poligonal acá, que pase por acá, acá lo haría recto y llego al punto final. Ahora lo marco en amarillo, eso que acabo de hacer. Voy a hacer más finito el otro que había hecho yo antes, porque es menos importante, porque ahora vamos a hacer algo ya de mayor detalle, y el amarillo lo vamos a poner más grueso. Esto es solamente por una cuestión de que lo podamos observar bien. Entonces, esta es el nuevo trazado. Además, lo vamos a poner bien, bien chiquito ya el verde, porque en realidad había sido un dibujo auxiliar el verde que no me sirve después. Entonces vamos a cero. Y ahora el que vale es el amarillo en este caso. Vamos a suponer que a nosotros nos esté dando un radio deseable de 200 metros, Sergio. No sé todavía qué zona es, a ver. Si es más o menos. Bueno. Sí, en ese orden octavo, a ver, creo que no. O 250. Sí, pues depende de la zona, pero no está definido todavía. No lo tengo. Bien. Bueno. Acá ahí está. Perdón, un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, en donde están los quiebres ahora serían los vértices, donde después tengo que poner las curvas, para que una nos traemos rectos. Entonces, voy a círculo, a la opción círculo, y ponen tangente, ponen T, que es tangente, tangente, radio. O sea, hace un círculo que toca los dos segmentos, se hace 2 puntos de tangencia y busca y hace un círculo con el radio que nosotros especifiquemos. Recuerden, tienen que poner círculo y después la T de tangente. Entonces yo toco el tramo antes. Justo el amarillo es el de selección. Entonces, círculo, tangente. Ahí me aparece un circulito con una línea tangente. Esto no se puede agrandar. Hay un simbolito que hay un circuito con una tangente arriba. Entonces me quiere decir que sí está seleccionando el objeto como tangente. Y hago en el otro segmento y después me dice especifique el radio. Entonces yo pongo 200. Y ahí me aparece el círculo del radio 200. ¿Estamos? Y hacemos lo mismo para todos los vértices. Tenemos aquí y aquí. Y me da por defecto 200 metros. Lo tomamos. Y hacemos lo mismo para todos los vértices. A mí en general me gusta trabajar bloqueado la capa que está abajo, pero se pone oscura y capaz que ustedes no la ven, por eso es que estoy trabajando con esto directamente que se ve. Bueno, no sé si pueden observar cómo están todos los círculos. Lo voy a marcar con un color para que se vea bien. Lo voy a sacar el espesor de las líneas para que se vea mejor.
Es decir, puedo poner color amarillo. Ahora, recuerden que el problema que teníamos antes, o sea, unos problemas que hay que verificar es que no estén tan cerca las curvas. Entonces, para ver eso, tenemos que recortar. En mi caso suelo hacer esto. Si no puedo mover las curvas de nivel porque a veces están bloqueadas o están con posición satelital, digamos, no puedo mover a veces las curvas de nivel porque me produce otros problemas. Muevo una cantidad fija. Por ejemplo, acá me voy 5.000 metros hacia la izquierda, así ya puedo tener el limpio, digamos, y poder trabajar tranquilo. Ahí está el camino. Si yo puedo poner recortar y recortan el círculo, a veces el AutoCAD hace este problema. Ya lo digo cómo se soluciona. A veces no permite recortar, es algo que pasa muy frecuentemente. Cuando les pase eso, tienen que poner una línea que va desde el centro hasta perpendicular a las rectas, y ese le da el arco. Y ponen recortar usando estas dos líneas al círculo. ¿Entienden ahí? Sí, sí se entiende. Bueno, Sí. es un error muy, muy común. Desde el AutoCAD, digamos, ¿no? Y la forma de solucionarlo es esa. Fíjense que yo voy a seleccionar el segmento, ¿ven? Y ahí ponen recortar. Sacan todos los círculos que no sirvan. Y después pueden sacar los radios esos que han quedado sin sentido. Y ahí estaría trazada la ruta con sus radios. Después tienen que medir la distancia que hay entre curva y curva, o sea, los tramos rectos, y verificar que cumplan los 2 segundos o la distancia, digamos, que habíamos calculado antes. Vamos a ver la distancia. En este caso pueden trabajar solamente sin decimales directamente, porque estamos con una precisión muy baja. Estamos acá en etapa antes del proyecto, que es solamente una verificación si es que se puede o no se puede pasar por estos puntos. Entonces tenemos 530 metros, 630, 578, 928 y 769. También tienen que graficar los ángulos que hay para que puedan calcular en las planillas, puedan entrar y sacar la tangente espiral, todos los datos, digamos, de las curvas. Recuerden que el ángulo es el que cambia de dirección las rectas. Estos son los datos que necesitamos. 42 grados, 60 grados,
56 grados, 33 grados, 19 grados. Por ahora creo que con eso estarían bien. Otra cosa que tienen que hacer, fíjense, esta forma de trabajo, estos son de años, ¿no? Así limpian mucho la imagen, pero tienen que saber cuánto exactamente lo han movido para acá, para arriba o para abajo, para que puedan después volver. En mi caso me moví todos 5.000 metros. Ustedes verán cuál es el que les sirve. Hay una herramienta más que les quiero mostrar. Entonces, sería la poligonal con el aproximado de la parte circular. Y ahora lo que puedo hacer es calcular el tamaño total de la ruta, porque recuerden que cuando uno hace los tramos circulares y espirales se hace más corta. Porque es más corto ir por aquí que ir hasta el vértice e irme para allá. Entonces, la medición, si ustedes se fijan, por la poligonal es 5.184. Si queremos saber cuánto es usando las curvas, fíjense, bajo para abajo un número fijo, 5.000 de vuelta, para no perder los datos anteriores. Acá ya puedo sacar las acotaciones, no me sirven de vuelta. Y puedo recortar los vértices. Bueno, acá pasa lo mismo, que no me deja recortar bien. Entonces tendría que ir moviendo los tramos rectos a los extremos de las partes circulares. No hay mucho trabajo porque son 5 curvas, 6 curvas nada más. Un poquito de paciencia. Recuerden que acá estamos trabajando con curvas absolutamente curvas, que no es exactamente lo que es espiral y circular. O sea que esto es solamente una etapa anterior a lo que es el proyecto ejecutivo. Pero con esto se puede hacer muchas verificaciones sin ir a las precisiones que después, por ejemplo, si me aparece un error, si yo me pongo ahora con mucho detalle, calculando las espirales, la longitud corregida de espiral, más circular, más espiral, y después me aparece un error, es como que yo hago mucho esfuerzo, mucho trabajo para tener que volver atrás y volverlo a hacer. Por eso yo hace primero con curvas directamente circulares, y si todo está bien, vamos a pasar a lo que es el proyecto con precisión. Entonces, por eso es que ahora lo ven tan rápido. Una vez que ya tienen los segmentos rectos y los segmentos que son arcos de círculo, me vuelvo a transformar en polilínea. Tienen que poner P o transformar en polilínea y juntar todo. Bueno, ahí tenemos una polilínea que sería el alineamiento nuestro. 5.135 metros me da. Recuerden que antes era 5.184. O sea que hemos bajado por todos los tramos curvos unos 50 metros aproximadamente, 49. Otra cosa que es importante, y esto es difícil hacerlo a mano, bueno, acá no estamos, por ejemplo, optimizando curvas, o sea, viendo si podemos hacer unas curvas un poquito más grandes dentro de lo que sean parámetros similares, digamos, para no producir problemas a los conductores, que la idea es que, como decía el ingeniero,
es como que uno, si está en un camino, sepa más o menos el radio o la fuerza que va a sentir el vehículo de costado. No sea una sorpresa que yo tengo un radio grande, o sea que voy rápido, voy por otro radio grande que sea rápido y de golpe tengo un radio pequeño, eso sería muy peligroso. O que tengo radios pequeños, entonces entro a las curvas muy despacio y son curvas largas porque son de radio grande. Pero acá se puede, ya sea con fillet o hacemos de vuelta el tema de los círculos, ir agrandando los círculos. Lo otro que les quería mostrar, dentro de lo que es las anotaciones que hacemos normalmente en los planos, tenemos esto que es la marca de progresiva, que lo habrán visto capaz que en alguno de las presentaciones. Ahí estoy trabajando con un tamaño de texto de 30 metros sería. Habrán visto este simbolito alguna vez, y si no, bueno, se lo estoy presentando. A veces se pone PR adelante, 2 puntos, y la costumbre del más, ese no lo sé, Sergio, porque siempre se pone más. Es por poner el kilómetro más cuántos metros. 33 kilómetros más 800 metros. En vez de poner la coma, 33,8. ¿Sí? Ahí está. Este bloquecito tendrían que ponerlo, por ejemplo, para esta etapa cada kilómetro. Entonces esto lo convierten en bloque, van a bloque, crear. No sé si están viendo ahí, lo creamos como bloque, lo llamamos PR, ok, no me cometí un error, lo desarmo y vuelvo a crear el bloque, crear, PR, especificar en pantalla, o seleccionar punto tengo que seleccionar el punto que va a ser el 00 del bloque y lo pongo ahí en el centro del circulito. Ok. Seleccionar objetos. Ahí está. Ahí ya me aparece la forma del bloque, me aparece ya está elegido el bloque. Tengo PR mayúscula que había hecho yo antes con error. Vamos allá por las dudas. PR DGB. Ok. Y sabiendo el nombre del bloque, hay una función que se llama medir o measure en inglés y la usamos. Measure se escribe. Dice, selecciona el objeto. Entonces selecciono el objeto. Dice, especifique la longitud del segmento o el bloque. Como vamos a trabajar con bloque, que es lo que acabamos de crear, ponemos bloque. B. Dice, entre el nombre del bloque a insertar. Entonces era PR espacio DGB. ¿Quiere alinearlo? Sí. Y dice, especifica la longitud del segmento. Podemos poner cada 500 metros o cada kilómetro. Vamos a poner cada 500 metros. Y ahí se me crea todos los bloques. Acá yo cometí el error que cuando lo alineé, en realidad el bloque era... tengo que girarlo. Entro a edición de bloque, que es hacer 2 puntos en el bloque, y lo giro 90 grados para que me aparezca girado, o sea, perpendicular al camino. ¿Quiere guardar los cambios en el bloque? Cancelar. Cierro el editor de bloques,
guardar los cambios sí, y ya me aparece ese bloquecito cada 500 metros. Lo copio. Este es 00, entonces hemos hecho que era cada 500 metros, cancel. Y ahora para poder editar, porque son todos distintos, lo selecciono. Bueno, está muy grande, la verdad que está muy grande, así que puedo, hago doble clic y lo vuelvo a editar, ok, y lo escalo, está muy grande. Cierro, guardar cambios, nadie se me guarda en todos, pero una vez que ya está bien, yo tengo que agarrar y explotar los bloques para poder editar a cada uno por separado. Y ahí los exploto. Entonces al primero le pongo 500, 1500, pero antes 1000, 1500. Esto es muy importante porque después cuando os puedo referenciar, ahora les muestro. Un poquito así que lo termino. 2500. Mientras voy haciendo esto, pueden preguntarme algo si tienen una duda, porque si yo avanzo y no entienden algo, vamos a estar mal. O sea, van a perder el sentido de que les esté mostrando todo esto. ¿Lo que hizo con círculo se puede hacer directamente con la función de arco o estaría mal? No van a poder, porque tienen que hacer la tangencia en los dos segmentos. En cambio, cuando uno quiere hacer arco, a ver, no veo ninguna que haga tangencia. O sea, acá tengo, por ejemplo, dos, no hay. Lo que sí se puede hacer es con fillet, con chanfle. Yo puedo hacer, si quiero, tengo este ángulo, ¿no es cierto? Y puedo poner fillet, que es el que hace el chanfle circular o de arco, y le pongo radio y pongo 200. Ahí lo bueno es que se van a evitar el problema ese de arreglar a veces el círculo. El tema de conocer exactamente la tangencia. Pero generalmente, ahora no puedo acordar bien porque tiene un errorcito, a veces con esto es como que es más difícil. Pero sí pueden, por ejemplo, si tenían un problema, pueden cambiar radio también, de vuelta hacen fillet, radio, 300, y tienen que seleccionar de vuelta el segmento anterior y el siguiente, y me lo arreglan. ¿Vieron cómo cambió el radio? Sí. Bueno, eso sí lo pueden hacer con fillet también. Bien, gracias. No hay ningún problema. 3500, 4, 4500 y 5. ¿Se acuerda que era 5135 la distancia? Vamos a verificar.
Ahí está, 5135. Y en la última, y en la primera se le pone a progresiva 00 y se pone a progresiva final 5135. Ahora, por ejemplo, que ya hemos hecho este alineamiento con un poco de cotas, yo lo agarro y lo muevo 5000 para la derecha y lo vuelvo a llevar hacia la curva de nivel. Y me aparece el alineamiento ya en las curvas de nivel, que a veces está bueno porque uno ya puede hablar. Tengo el cauce del río este que está en la progresiva 3050, o sea, cuando trabajen ahora en equipo, por ejemplo, tengo el otro cauce que está en la progresiva 4000 tanto. Veamos bien la pendiente que hay en el segundo kilómetro o en este tramo. Y eso está bueno, pero lo primero que tienen que hacer es verificar, como le dijo el ingeniero, las pendientes en lugares que yo creo que hay problemas. Yo lo veo paralelo, acá no tengo que verificar nada. Pero si yo en un tramo estoy cruzando muchas líneas de golpe, como por ejemplo acá, en este rojo, yo después de cruzar el río, cruzo de aquí hasta aquí. Elijan la cota antes hagan un estilo de cota antes, les conviene, así no tienen que andar copiando propiedades. Tengo 500 metros y crucé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metros subí en 500 metros, o sea que una pendiente muy baja, una pendiente del 1,2%. Entonces no hay ningún problema. Por eso que yo sé que esto como tengo que modificar bien el terreno, porque este está muy chato, digamos. Bueno, la idea es que con las dos planimetrías ya la vayan haciendo para la semana que viene. Así uno después va a hacer la altimetría, que consiste en medir las distancias que tenemos y graficar. O sea, tenemos 5.135 metros, el largo del camino. Entonces después tengo que ir midiendo la cota inicial, la cota siguiente y a qué distancia está para poder ir subiendo yo voy midiendo qué distancia hay entre cota y cota y poder hacer el perfil transversal del terreno. Esto es el paso siguiente, pero bueno, te lo voy adelantando para que tengan una idea de cómo sigue. Por eso tiene que estar muy bien hecho la planimetría. Mientras mejor planimetría tengamos, menores errores vamos a tener después, porque supongamos que tenemos este caso. Acá podríamos ver que tenemos una pendiente muy nociva en esta progresiva. Entonces nosotros vamos al revés, hacemos de esta progresiva, nos vamos a la altimetría y decimos, este es el sector que está con la pendiente muy alta, ¿cómo la podemos salvar? Entonces digo, pero si yo me fijo, antes subí mucho, tengo que evitar esa subida y bajada, esa loma. Entonces la loma a veces se la salva con un cambio de curvas, o sea, rodeándola, digamos, a la loma, o si vemos que es muy cortita, por ejemplo, decimos, sí, es una loma, pero la verdad que dar la vuelta me sale mucho más caro que hacer una excavación en caja y que el proyecto directamente sea así. Por ahora vamos a trabajar con terreno, después vamos a ver bien que el proyecto no sigue exactamente el terreno, tienen que seguir lo que a nosotros nos conviene. No sé si vos crees, Sergio, que hace falta que le muestre algo más ahora. No. Yo creo que, bueno, tenemos que conformarlo a los grupos, armar toda la parte esa y ya entregarle para que empiecen a trabajar el lunes. Bien. Salvo que, bueno, tengan alguna duda, quieren preguntar algo.
Si no, damos por terminada la clase. Bueno, será hasta el lunes entonces. Que tengan buen fin de semana. El lunes nos vemos ya con el práctico. Hasta luego. Gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.